Buenas noches, que Yahweh te bendiga. ¿Cómo estás? Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires. En otro mensaje del Ministerio de la Senda Antigua, damos gracias a Yahweh por este tiempo. Y vamos a ver en esta noche otro mensaje que está unido con la semana pasada que habíamos visto sobre la muerte. Así que en esta noche vamos a ver el segundo mensaje, que tiene que ver conectado con el mensaje que vimos el viernes pasado, que es la muerte. Hoy vamos a ver sobre el infierno, que es el segundo mensaje de la serie de estudio después de la muerte, después de esta vida. Así que damos gracias a Yahweh. Bienvenidos a todos, aquellos que están en Facebook, Instagram. El mensaje de hoy va a ser un mensaje muy bueno para poder estudiar, escudriñar, conocer realmente las Escrituras y entender realmente qué es el infierno según las Escrituras, según la Torá de Yahweh, según la Biblia, según la palabra de Yahweh. Porque lamentablemente este tema del infierno es una falsa doctrina donde ha contaminado mucho al pueblo de Yahweh. Y hemos creído en muchas cosas que nos han enseñado que no son verdaderas. Así que vamos a iniciar este mensaje y me gustaría que ahí donde estás que me acompañes. Vamos a hacer una tefilá, una oración al Padre, dando gracias a Yahweh. Gracias, Padre, te damos en esta noche por este tiempo. Yahweh, te pido que tú puedas hablar a tu pueblo, que ellos puedan recibir un mensaje de bendición, de esperanza, donde ellos puedan entender realmente qué es el infierno, poder entender las falsas doctrinas y poder comprender las verdades de tu palabra y de tus escrituras. Que tú puedas ayudarles a entender tu verdad y salir del error y de las falsas doctrinas. En el nombre de Yahshua te damos gracias, Yahweh. Amén. Amén. Entonces vamos a iniciar este mensaje. Y en la semana pasada yo había iniciado un poco este tema de una serie de estudios que son 3 mensajes unidos, que es la muerte, el infierno y el cielo. Entonces vamos a comenzar con el infierno. Y el viernes yo estaba hablando acerca de la muerte. ¿Qué era la muerte? De qué manera la Biblia habla de la muerte, de qué nos sucedía cuando moríamos. Expliqué de que la muerte es una transición, es una consecuencia del pecado. Todos vamos a llegar en algún momento a morir. La muerte no es normal en el ser humano y vemos que la muerte en sí no es agradable. A nadie le gusta morir, a nadie le gusta llegar al punto de que la muerte esté llegando a nuestras vidas, golpeando nuestras vidas para poder llevarnos. Y bueno, explicaba tantas cosas que si no estuviste en vivo en ese mensaje, si no pudiste escucharlo o estudiarlo, te invito a que lo hagas. Está ahí en el muro, está en YouTube también, en el Ministerio de Senda Antigua, donde ahí explico bien qué es la muerte. Y yo explicaba de que se habla de tantas cosas y tantos libros, tantas películas sobre la muerte, que la mayoría de las cosas son todas mentiras, son todos engaños. Lo mismo pasa con el infierno. En el infierno hay películas, hay muchos libros, muchas historias, testimonios que han visitado el infierno, que han visto a famosos, que han visto a demonios castigando las almas, torturándolos por el pecado que ellos cometieron en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos testimonios que se habla de un infierno. Pero yo siempre les digo a todos, escudriñen los originales de las Escrituras, escudriñen la Biblia en hebreo, porque en el hebreo está el original de las Escrituras, la verdad de Yahweh.
Y cuando vamos al hebreo, vamos a darnos cuenta de que hay muchas malas traducciones en la Biblia. Las escrituras en sí siempre fueron escritas en hebreo. Aún el Nuevo Pacto, llamado Nuevo Testamento, también fue escrito en hebreo. Luego hicieron las traducciones hasta llegar al español y al castellano, y vemos que a través de eso hubieron malas traducciones tanto en palabras como en versículos, versículos adulterados, versículos que realmente no son de los originales. Entonces, cuando hablamos de la muerte, estamos hablando qué es lo que sucede después de la muerte. Después de la muerte natural hay un mundo espiritual. Y yo explicaba en el mensaje de la muerte de que en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, nos han enseñado de que aquel que muere en Cristo o en el Hijo de Dios directamente se va al cielo o se va a un infierno. Eso es lo que nos han enseñado en la iglesia cristiana o en la iglesia católica. Pero cuando estudiamos las escrituras en los originales, no es lo que Yahweh nos está hablando en su palabra. Todo aquel que muere se va al Seol. Todo aquel que muere, toda alma que muere, que deja esta tierra, se va al Seol, al lugar de los muertos, que es un lugar espiritual que está debajo de la tierra. El Seol no es un infierno. El Seol tampoco es un cielo. La Iglesia Católica se encargó desde el siglo II en adelante, a través de los padres de la Iglesia, que ahora vamos a estar hablando un poco de esto, a tener en sí doctrinas diferentes a las escrituras originales para poder controlar y manejar las masas en esos tiempos. Y cuando digo de las masas, estoy hablando de las personas, de las almas, de muchas personas. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Están los medios, están diferentes en sí poderes que hoy gobiernan el mundo, que manipulan, que mienten y que demuestran cosas que no existen. O demuestran verdades contaminadas con mentiras. Y así manejan a la humanidad, así manejan las masas. Entonces lo mismo pasó en los primeros siglos. La Iglesia Católica hizo mucho daño. Entonces, para poder entender un poquito este tema del infierno, necesitamos primero conocer el estudio de la muerte. Por eso los tres mensajes van unidos. No podemos entender todo si no estudiamos los tres mensajes. El viernes estaremos con el cielo. Si no estudiamos la muerte e infierno, no entenderemos el cielo. Porque muchos hermanos me dicen, hermano, pero no entiendo cómo es esto, cómo es lo otro. Están escuchando el mensaje del cielo y no entiendo, pero sí, ¿cómo que no hay un infierno? Bueno, hay que estudiar los tres mensajes para entender realmente. Entonces, denme un segundito. Vení, por favor. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta, ¿me alcanzas por favor? Sí. Entonces gracias. Lo que tenemos que darnos cuenta es que necesitamos comprender qué es la muerte, qué es el infierno y qué es el cielo. Si nosotros no entendemos realmente qué es la muerte, no entenderemos qué es lo que sucede después de la muerte. Si no entendemos lo que es el Seol o el infierno, tampoco entenderemos el cielo. Lamentablemente, Satanás se ha encargado de enseñar tantas verdades contaminadas con respecto a estos temas. Y cuando uno le pregunta a un cristiano, a un creyente, a un hijo de Yahweh, ¿qué es la muerte para vos? ¿Qué es el infierno para vos? ¿Qué es el cielo? Y la mayoría de las personas te dicen cosas que están totalmente contaminadas, verdades contaminadas. ¿Por qué? Porque las iglesias en su mayoría enseñan herejías, verdades y mentiras. ¿Por qué? Porque la mayoría de las congregaciones les han
informado, les han enseñado, y aún institutos bíblicos han enseñado totalmente doctrinas contaminadas. Entonces, cuando hablamos de la restauración de las Escrituras, que este es el propósito del ministerio de la Senda Antigua, lo que tenemos que darnos cuenta es que dentro de la restauración de las Escrituras, el tema de la muerte, el tema del infierno y el cielo tiene que ver. Entonces vamos a iniciar hoy con el mensaje del infierno y que para poder entrar, toda alma que muere no se va a un infierno ni se va a un cielo. Eso es lo primero que tenemos que saber, que es la conclusión del mensaje de la muerte. Todo mensaje de la muerte, todo aquello que nosotros entendemos como muerte, es consecuencia del pecado. Toda alma que muere va al Seol. La palabra original de las Escrituras del Antiguo Pacto es Seol. Toda alma que muere va al Seol. No dice va al cielo ni dice va a un infierno. Entonces, la palabra infierno en el latín significa inferior. La palabra infierno en el hebreo no existe. No existe. Ni en griego existe infierno. La palabra infierno es una palabra creada en el latín, que la creó la Iglesia Católica, Roma, que significa inferior, significa que es algo que está por debajo de la tierra. Entonces, esta doctrina del infierno fue inventada por la Iglesia Católica, por los padres de la Iglesia, y fue sellada como doctrina santa, doctrina de Dios, de la Iglesia Católica, por Constantino en el siglo III y en adelante. Entonces el infierno es un lugar de fuego, es un lugar de tormento, es un lugar donde los demonios están castigando a las almas. Por ejemplo, mujeres que vendieron su cuerpo por dinero, que fueron prostitutas, dicen que le castigaban la parte íntima sexual de la mujer. Hombres que adulteraban y pecaban y violaban mujeres, eran castigados en sus miembros sexuales. Personas que robaban, les cortaban la mano en ese infierno. Hay testimonios, por ejemplo, de 7 jóvenes que visitaron el infierno, visitaron el cielo. Y cuando uno escucha esos testimonios, hay muchas cosas que no tienen base bíblica. Lo que no tiene base bíblica no es verdadero, hermanos. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro. Alguien puede venir y decir, he tenido un sueño de parte de Yahweh, he tenido una visión de parte de Yahweh, he tenido una palabra profética de parte de Yahweh. Si no tiene base bíblica, no es de Yahweh. Yahweh nunca va a revelar algo que no esté en su palabra, que no esté basado en la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque Yahweh no va a profetizar y nos va a mostrar una revelación totalmente diferente a lo que ya fue profetizado en su palabra. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ahora, de todas aquellas personas que han tenido visiones y sueños de un infierno, debe haber personas que lo que han experimentado ha sido verdadero, pero todo lo que tiene que ver con sufrimiento de alma, con fuego, con en sí tormento, etc., se puede referir, según las Escrituras, al lago de fuego y azufre. Pero no a un infierno donde están demonios castigando a millones de personas en unas ollas hirviendo, donde hay celdas de castigo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser prudentes con este tema, porque si no, todos los que digan, nosotros lo creeríamos. Entonces, cuando hablamos del infierno, estamos hablando de una doctrina religiosa católica. La Iglesia cristiana adoptó esta doctrina. La Iglesia cristiana adoptó, la tomó como una verdad bíblica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica se encargó de traducir la Biblia
y poner la palabra infierno. Dentro de esa traducción de infierno, agregó y manipuló versículos como el castigo será por los siglos de los siglos, castigo eterno. Y eso es otra mala traducción. El castigo no es eterno, ni tampoco hay un infierno eterno. Entonces, toda alma que muere va al Seol, no va a un infierno, ni tampoco va a un cielo. Todos van al Seol. ¿Por qué? Porque toda alma que va al Seol espera dos resurrecciones. Y esto lo expliqué en el mensaje de la muerte. Espera la resurrección cuando Yahshua regrese en las nubes. Los justos resucitarán. Y los injustos, los que murieron sin Yahweh, sin el Mesías, esos serán resucitados para el gran trono blanco en el gran juicio de Yahweh, de las almas que no tuvieron a Yahshua, ni la sangre de Yahshua, ni a Yahweh, y serán juzgados por sus pecados. Entonces, a partir de ahí, irán al lago de fuego y azufre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entendiendo que toda alma va al Seol, esas almas, desde Adán, que fue el hombre que pecó desde el principio, hasta la segunda venida del Mesías, toda alma va al Seol, esperando dos resurrecciones. La Biblia habla de dos resurrecciones, como lo vuelvo a decir. Entonces, vemos que también la Biblia habla de dos muertes. La muerte física, que es por causa del pecado, y la muerte espiritual, que no es el infierno, sino que es la muerte del alma en el lago de fuego y azufre. Toda alma que muera sin Yahshua, sin la sangre del Cordero, que no ha recibido perdón de sus pecados, Yahweh lo ha determinado que pasará a juicio, y luego de juicio, condenación. ¿A dónde? Al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra mentira que la Iglesia Católica enseñó, que la Iglesia Cristiana adoptó, es que el alma es eterna. El alma no muere, por eso el castigo es eterno. Eso es un invento de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica inventó el purgatorio, que es un estado entre el mundo natural y el mundo espiritual. Es decir, que para poder estar en el purgatorio hay que hacer una misa, hay que interceder por el alma, pero hay que abonar una indulgencia, hay que abonar un dinero para interceder por esa alma, para que si esa alma murió pecadora y no se arrepintió, no vaya a un castigo mayor en el infierno. Entonces, todas estas falsas doctrinas salieron de la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana, en su mayoría, adoptaron estas falsas doctrinas como lo que es en sí el infierno. Todo cristiano cree que se muere y se va al cielo. Y en realidad las Escrituras no está diciendo eso. No está diciendo que toda alma que muere en el Mesías va al cielo. Se va al Seol. Entonces vamos a avanzar un poco más. Entonces, cuando hablamos de esta doctrina del infierno, estamos hablando de los padres de la iglesia del siglo II. Y yo voy a nombrar algunos de ellos: Justino Mártir, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes. Podemos hablar también de otros más, pero ellos eran padres de la iglesia, fundadores de la religión, iglesia católica, donde Constantino fue el que tomó todo el control y él aceptó falsas doctrinas como el día del Señor, refiriéndose al día domingo, como la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como la doctrina de las indulgencias, como el infierno. Falsas doctrinas que fueron contaminando a todos los creyentes que eran discípulos de los discípulos del Mesías,
En el siglo II, los padres de la iglesia, que fueron monjes católicos que habían estudiado con griegos y con romanos, empezaron a injertar falsas doctrinas. A partir del siglo III, a través de los concilios, concilio de Nicea, concilios posteriores al de Nicea, comenzaron a afirmar muchas doctrinas que no eran originales, como el Año Nuevo, al Dios llano, Navidad, a Tamuz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el infierno en sí es una falsa doctrina que nos han metido desde el siglo III en adelante. Entonces, cuando vemos que la palabra infierno no existe en el hebreo original, si uno agarra una Torá, no dice infierno. Vamos a la escritura y vamos a encontrar 3 palabras en hebreo que siempre se usó como lugar de los muertos. Toda alma que muere va al lugar de los muertos. Keber, Bur y Seol. Esas son las 3 palabras. La más conocida y más correcta es Seol. Keber significa sepulcro o tumba. Keber, con Q, significa sepulcro o tumba. Y Bur, con B larga, significa fosa, hoyo o pozo profundo. Se puede referir Bur a lo que es tipo el cementerio, donde guardan los cajones, los entierran debajo de la tierra. Keber puede ser también como sepulcro, tumba donde enterraron al muerto. En el hebreo se usa mucho estas 2 palabras, Keber y Bur. Y vemos que la palabra más correcta, que se usa más de 65 veces en el Antiguo Pacto, es Sheol. Sheol, así sería el nombre y la traducción correcta. Sheol, que es el lugar de los muertos, donde ahí van los justos e injustos. Y podemos ver muchos ejemplos en las Escrituras. Génesis 37, 44 y 42, Génesis 37, 44 y 42, podemos ver que ahí nos habla de la historia de Jacob. Fue uno de los hombres que Yahweh llamó a Abraham, de Abraham Isaac, de Isaac Jacob. Jacob fue el padre de Israel. Jacob fue llevado al Sheol al final de sus días. Y lo podemos ver Génesis 37, 44 y 42. Entonces vemos que Jacob dice que fue llevado al Sheol. No dice al infierno. Dice al Sheol. Esa sería la palabra correcta cuando habla las Escrituras. ¿Por qué? Porque en el Sheol todas las almas duermen. No hay memoria en ese lugar. Y vemos que las Escrituras lo afirman. Salmo 18:5 dice que el Seol me rodeó, dice el salmista, porque todos nosotros descendemos ahí. El salmista dice, el Seol me rodeó. ¿Qué está diciendo? Me llegó la hora de la muerte. Pero todos descendemos ahí. Entonces, podemos ver otro ejemplo, Salmo 6:5. Porque en la muerte no hay memoria, porque en el Seol, ¿quién adorará a Yahweh? Dice el salmista. Porque en el Seol no hay memoria, en el Seol todos duermen. Y estos versículos los cité cuando hablé de la muerte. Entonces vemos que el lugar que reposan las almas es en un lugar de oscuridad, un lugar de muerte, donde está dividido en 2 partes espirituales, justos e injustos. Ahí las almas no tienen memoria, no tienen conciencia, las almas están durmiendo. Y yo le aclaré en el mensaje de la muerte que somos cuerpo, alma y espíritu. Yo me muero hoy, mi cuerpo se va a la tierra, mi alma se va al Seol y mi espíritu se va con el Creador. Así es la muerte de un ser humano. El ser humano muere y se divide en 3 partes. El cuerpo va a la tierra,
el alma va al Seol y el espíritu, que es la chispa, que es lo que da energía a nuestro ser, va con el Padre. Entonces podemos ver otro ejemplo, Jonás 2:2. En angustia clamé desde el Seol y tú escuchaste mi voz. Todas las personas que fueron llamadas por Yahweh, desde Adán, siempre creyeron que existía el Seol. Es más, aún los discípulos de Yahshua mismo nunca habló de un infierno. Habló de Jena, que ahora voy a estar explicando después qué es, que se refirió al lago de fuego de azufre. Entonces muchas veces nosotros escuchamos un mensaje, una predicación, leemos la Biblia y dice, en el Nuevo Pacto dice infierno, y creemos que realmente existe porque dice la Biblia, sí, es la palabra de Yahweh, pero el hombre, influenciado por Satanás, se ha encargado de manipular la verdad de Yahweh. Entonces vemos que varios versículos nos hablan del Seol. Miren lo que dice Números 16:33. Porque hubo una rebelión, fue la rebelión de Coré, y ellos descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió. No dice, y hubo una rebelión de Coré y fueron al infierno. No, la tierra los tragó y fueron vivos al Seol. ¿Y qué significa? ¿Que están vivos ahora en el Seol? No, murieron ahí, en el Seol, porque nadie está despierto en el Seol. ¿Quién cuida ese lugar? Los ángeles de Yahweh y los ángeles de Satanás. ¿Por qué? Porque toda alma que es injusta, que está en oscuridad, en tiniebla, que murió por causa del pecado, no ha sido justificado, esa alma está esperando condenación. Entonces, muchas veces las películas también muestran algunas verdades. No todo es verdad. Muchas cosas son ficción o cosas inventadas. Pero si una persona hoy muere y no tiene la sangre del cordero, viene un ángel caído, viene un espíritu inmundo y se lo lleva al lugar de oscuridad, al lugar de los injustos. Y una vez que entra ahí, ya no pueden salir. Salmo 30, versículo 3 dice, oh Yahweh, hiciste subir mi alma al Seol, me diste vida para que yo no descendiera. Y esto es una expresión diciendo, subiste mi alma al Seol, diciendo que permitiste que yo casi me muera, sabiendo que el Seol era el lugar de los muertos. Salmo 9:17 dice, los impíos y los pecadores, todos ellos irán al Seol. Ahí está hablando de los injustos. Isaías 38:9. Yo dije, a la mitad de mis días, dijo el profeta, iré a las puertas del Seol. Job 14:13. Si me escondiera en el Seol, allí tú estarás. Job 14:13. Todos sabían qué era el Seol, qué había en el Seol. Miren lo que dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viene a la mano en esta tierra, en esta vida, hazlo, porque en el Seol donde vas no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia ni sabiduría. Haz todo lo que puedas hacer en la tierra, porque cuando te llegue la hora de morir, te vas a ir al Seol. En el Seol no hay memoria, no hay trabajo, no hay conocimiento, no hay sabiduría. En el Seol todos duermen. Y yo siempre doy el ejemplo de Lázaro. Yahshua viene y dijo, Lázaro duerme, quédense tranquilos, tengan paz. No, pero murió ya hace varios días, pero él duerme. ¿Y él qué hizo Yahshua? Pidió al Padre, por favor, haz un milagro. ¿Quién puede sacar un alma del mismo Seol? Solo el Creador, el dueño de todas las almas. Lo sacó a Lázaro del Seol,
lo metió de vuelta en el cuerpo y lo resucitó. Ahora, ¿qué sucede con Yahshua? Yahshua muere y al tercer día resucita. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estaba el alma de Yahshua? En el Seol. Estaba durmiendo. Cuando Yahshua muere en el madero, su alma va al Seol. Duerme. Y el Ruach HaKodesh lo saca del Seol y lo resucita. Cuando Yahshua resucita, vuelve al Seol y se presenta en un lugar espiritual llamado cárceles espirituales, donde la Biblia dice, en la traducción dice espíritus encarcelados. Y muchos enseñan de que esos espíritus encarcelados son las almas que están en el infierno. Y eso es errado, porque dentro del Seol hay un lugar que hay cárceles espirituales, celdas espirituales, donde están los ángeles caídos que pecaron desde el principio de la humanidad. Y la Escritura claramente lo afirma, Pedro afirma también esto, de que ellos están esperando el juicio de Yahweh. Ya han sido condenados. No solo de lo que hicieron en la tierra, a través de lo que ellos hicieron con las mujeres, porque está hablando de ese tiempo, del tiempo de Noé, sino de lo que hicieron delante de Yahweh, cuando se rebelaron delante de Yahweh. Entonces toda alma que muere va al Seol, no va a un infierno, no va a un cielo. ¿Por qué no va a un cielo? Porque nadie puede entrar al cielo, porque la Escritura afirma, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Cuando Yahshua muere en la cruz y estaban los dos ladrones, uno se arrepiente y el otro no. El que se arrepiente, Yahshua le dice, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y muchos enseñan y dicen, pero el ladrón se arrepintió, entonces se fue al cielo el mismo día. No, porque Yahshua no es que murió, resucitó y se fue al Padre. Estuvo casi en sí 50 días en la tierra. Estuvo con los discípulos, estuvo con las mujeres, estuvo haciendo muchas cosas hasta que luego se fue con el Padre. Y cuando Yahshua le dice al ladrón, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, estarás conmigo en el reino del Padre, lo que le está diciendo, te afirmo, te aseguro que vas a estar conmigo, pero no hoy. En la Reina Valera ahí falta una coma, porque él está diciendo, te digo hoy, te afirmo hoy, vas a estar conmigo en el paraíso. Pero no le está diciendo, hoy vas a estar conmigo. ¿Por qué? Porque solo aquellos que pueden entrar al reino de los cielos tienen que volver a nacer, tener una nueva naturaleza transformada. No podemos nosotros morir y nuestra alma entrar así por entrar al cielo. Necesitamos ser transformados. Lo que Yahshua vivió, donde murió y resucitó en cuerpo glorificado, lo mismo todos los que creemos en Él vamos a tener que vivir. Por eso, cuando escudriñamos las Escrituras, estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que nadie está en el cielo. ¿Por qué? Porque todos están esperando la segunda venida. Por eso es muy importante, es lo más importante que podemos tener como promesa de Yahweh, es la segunda venida de su Hijo. Entonces vamos a avanzar. El Seol no es un lugar de castigo. El Seol no es un lugar donde están demonios azotando y castigando. El Seol es un lugar de muerte, donde duermen, donde descansan. Ahora, vamos a ver ahí ahora en el nuevo pacto, que en hebreo es Brit Hadashah, nuevo pacto, en el castellano se llama o se conoce como Nuevo Testamento. En el nuevo pacto, la palabra correcta de Seol fue traducida en griego en el nuevo pacto. Cuando hablamos desde Mateo hasta Apocalipsis, la palabra Seol no se usa en el griego. ¿Por qué? Porque los griegos hicieron otra traducción
de la palabra Seol. Entonces, hay versículos que habla de Hades. Cuando hay versículos que habla de Hades, se refiere al Seol. Y cuando hay un versículo que habla de Gehenna, se refiere al lago de fuego y azufre. Pero cuando cita sobre un tal infierno, en realidad está hablando del lugar de los muertos. Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos donde hay una famosa parábola que nos habla en el libro de Lucas 16, versículo 19, donde nos habla la famosa historia del rico y Lázaro, donde el rico ve al mundo espiritual. La historia de Lucas 16, no lo voy a leer toda, pero se lo voy a resumir. La historia de rico y Lázaro, Yahshua habla acerca de qué es lo que sucede después de la muerte. La historia de rico y Lázaro es figurativo, no es literal, porque él está hablando de lo que sucede después de la muerte. Y él cuenta, había un hombre rico y había un hombre pobre. El pobre se llamaba Lázaro y el rico no tenía nombre, no lo pone nombre y lo llama rico. Los dos mueren, pero uno se va al seno de Abraham y otro se va a un lugar de tormento. Y dice que había una cima que los separaba, como un nivel espiritual que los separaba. Entonces, a partir de ahí, dice ahí la parábola, que el rico ve a Abraham, al seno de Abraham, y lo ve a Lázaro y le dice, por favor, manda a alguien para que les predique a mi familia de que no lleguen a este lugar. Por favor, manda agua, porque acá me estoy quemando, acá estoy consumiéndome con una llama. Por favor, ayúdenme, ¿cómo hago para salir de acá? Y en conclusión, ahí Abraham le habla y le dice, o manda a los profetas. Y él dijo, mirá, si no creíste en vida, aunque vayan los profetas a predicar, y si no creen, no creerán. En conclusión, lo que estaba diciendo, una vez que entras a ese lugar, ya no puedes salir. Una vez que entras a ese lugar espiritual, ya no podés pedir ayuda. El rico entró ahí porque él no se arrepintió de sus pecados, porque tuvo una vida apartada a Yahweh. Pero Lázaro, siendo pobre, entró al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? El seno de Abraham representa a todos los hijos de Yahweh, a todos los justos, que serían descendientes de Abraham por medio de la fe. No que en un cielo ahí está Abraham ahí esperándonos. No, es algo figurativo lo que Yahshua está diciendo. Entonces muchas personas dicen que esta historia es literal. ¿Por qué? Porque el rico estaba en un infierno y Lázaro estaba en el cielo con Abraham. Esto es imposible. No puede haber un portal que se abra desde un infierno a un cielo, porque Yahweh no creó eso. Entonces esto, lo que está hablando acá, es lo que sucede después de la muerte. Algunos van para perdición y otros para vida eterna. Una vez que morimos y nos vamos al Seol, ya no hay vuelta atrás. Nosotros no podemos estar en el Seol y decir, por favor, háblame a mi familia, que se arrepienta de sus pecados, para que reciban a Yahshua. Por favor, háblenle a mi esposo, a mi esposa, porque yo ya estoy acá y no puedo volver. No hay memoria en el Seol. ¿Ven cómo la doctrina del infierno va en contra de las Escrituras? Si la palabra de Yahweh está diciendo que no hay memoria, no hay trabajo, no hay sabiduría, no hay adoración a Yahweh, y nos cuentan que en un infierno están todos conscientes, que en un infierno están diciendo, por favor, no vengan acá, no vengan acá. Va en contra de las Escrituras eso. Y la palabra de Yahweh es una. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes, toda persona que muere se va al Seol. Una vez que entra al Seol ya no puede salir. Una vez que entra al Seol ya no puede hablar.
ya no puede clamar, ya no puede hacer nada. Solo espera las dos resurrecciones. Los justos para vida eterna y los injustos para condenación y muerte. Entonces, cuando vemos el ejemplo del rico y Lázaro, Yahshua está hablando en realidad los dos caminos. Van en el mismo lugar. ¿Hay una división? Sí, porque están los injustos y los justos. ¿Hay una dimensión espiritual donde las separa esas almas? Sí. Los dos duermen, no están conscientes. Por eso decía, aunque llores, patalees, ya no podés hacer nada. Una vez que entraste acá, ya está. En el Seol no se puede hacer más nada. Por eso la importancia de predicar el Evangelio cuando las personas están vivas. ¿Por qué? Porque las personas que llegan a morir ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Sus almas entran al Seol y ya no tienen retorno. Entonces vemos que cuando yo les hablaba que Yahshua muere, va al Seol, el Rúa lo levanta del Seol, resucita, luego asciende nuevamente al lugar de los muertos, y en un lugar están los espíritus encarcelados, que es lo que les decía, y esto está en 1 Pedro 3:19, y en Judas 6, ahí lo pueden encontrar. Porque dice que ahí estaban los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, refiriéndose a los ángeles caídos que pecaron en el tiempo de Noé. Segunda de Pedro 2:4 dice Pedro, porque Yahweh no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Seol y los entregó en prisiones de oscuridad. Acá vemos otro ejemplo. Entonces, 1 Pedro 3:19 habla de espíritus encarcelados que desobedecieron en otro tiempo, en el tiempo de Noé. 2 de Pedro 2:4, Pedro afirma una vez más los ángeles que pecaron y Yahweh los arrojó al Seol en prisiones de oscuridad hasta el juicio final. ¿Por qué? Porque Yahweh tampoco perdonó al mundo antiguo, solo guardó a Noé y a su familia. Entonces ahí claramente afirma la Escritura que son ángeles caídos y que es en el tiempo de Noé. No son almas que están sufriendo en un infierno, que están siendo azotadas y que, como nos han enseñado, que Yahshua descendió y que él dijo, yo he vencido la muerte, y porque muchos han enseñado esto. Dicen que él dijo, el que se arrepiente ahora se puede ir conmigo. Eso es imposible. Es imposible. He escuchado tantas cosas, tantas predicaciones con esto. Una vez que entras al Seol, no podés salir. Por eso el infierno no existe. No tiene base bíblica. Contradice las verdades bíblicas. Ahora vamos a avanzar. Y cuando estudiamos también las Escrituras, la palabra Gena es una palabra en griego que significa basurero. Gena no se refiere a un infierno, que obviamente es una falsa doctrina, ni a un Seol, se refiere al lago de fuego y azufre. Hay dos versículos que podemos encontrar en el Nuevo Pacto, en los Evangelios, donde dice esta palabra, Gena. Yahshua se refiere que todo aquello que nos sirve será quemado y echado en el Gena, echado al basurero, refiriéndose al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Mateo 5 nos habla también Yahshua, es mejor entrar al reino de Yahweh con algún miembro cortado y no con todo su cuerpo que sea echado en Gena. Cuando él dice, si tu ojo es ocasión de caer, córtatelo, si tu brazo es ocasión de caer, córtatelo, está diciendo, si hay un pecado, que ese pecado te va a llevar a perder la salvación y no entrar al reino de Yahweh, cortalo. Pero no está diciendo que te saques el ojo, que te cortes la mano, literalmente. Está hablando figuradamente, en una figura, en una metáfora. Entonces vemos
que cuando él está hablando que es mejor entrar con un miembro menos al reino de Yahweh y no todo tu cuerpo aljena, se está diciendo para que no pierdas la salvación y tu alma vaya al basurero. El lago de fuego y azufre es un basurero espiritual. Y esto es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad. La gente se piensa que Dios, ¿no? Porque a muchos no conocen su nombre, que Dios es un juego, que Dios es bueno, total Dios me perdona, hago mi vida total, me arrepiento y ya está. El ser humano se le paró el corazón, se murió, se le terminó la historia, no tiene más posibilidad de arrepentimiento. Cuando esté delante del Creador, le va a decir, yo te di la oportunidad que conozcas mi verdad, yo te di la oportunidad que seas perdonado de todos tus pecados, pero no lo hiciste, lo rechazaste, quisiste vivir tu vida según tu carne, según tu voluntad. La paga del pecado es muerte, al lago de fuego y azufre. Y ese es el Gena que Yahshua habla. Cuando habla del trigo y la cizaña, y va a venir el segador y sacará el trigo y quedará la cizaña. La cizaña será agarrada y tirada al fuego. ¿Qué es ese significado? Y será agarrado la cizaña y será echado al fuego. ¿Cuál es ese fuego? El lago de fuego y azufre. La muerte segunda. No es un infierno. Y dentro de ese lago de fuego y azufre es muerte segunda. No es castigo eterno como la iglesia nos enseñaron. Josué 15, Josué 18 y Segunda de Reyes 23 nos habla de Gena en el Antiguo Pacto. Josué 15, Josué 18 y Segunda de Reyes 23. Lucas 12:5 dice, teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echarlos en el Gena. ¿Quién es ese? Yahweh. No teman a aquel que puede dañar y lastimar su cuerpo, mas teman a aquel que puede destruir el alma. El alma no es eterna. Satanás no es eterno. Los ángeles no son eternos. Son destruidos porque todos caerán al lago de fuego y azufre. ¿Y quién puede hacer eso? Yahweh. Entonces, no existe un infierno como nos han enseñado, existe un lugar de los muertos y existe un lago de fuego y azufre. Todo aquello que tiene que ver con fuego, con en sí el sufrimiento, el crujir de dientes, todo eso es el lago de fuego y azufre. ¿Alguna vez se quemaron ustedes? ¿Alguna vez tuvieron una quemadura grave? Los que se quemaron saben que es algo terrible la quemadura. A veces uno se quema un dedo y ya está llorando. Imagínense caer en un lago de fuego y que te esté quemando. Ese va a ser el crujir de dientes, el sufrimiento. Ese va a ser el tormento. ¿Hasta qué? Hasta que el fuego te consuma. Hasta que tu alma sea destruida. No existe el fuego eterno, el castigo eterno. No existe el alma eterna. No existe. Lo que es eterno es la vida eterna, que viene a través de Yahshua, el Hijo de Yahweh. Eso es lo único eterno. Lo demás será destruido. Lo demás será destruido. Ahora, Marcos 9:46 dice, el gusano de ellos no muere. ¿Por qué se refiere a ese gusano? ¿A qué se refiere? El gusano, esto no es literal. Tenemos que entender las escrituras. El gusano es aquel que se encarga en descomponer nuestro cuerpo. Si alguien se muere hoy, durante varias horas, durante varios días, el cuerpo se pone a descomponerse.
Y cuando se descompone, gusanos consumen la carne. Y nosotros nos vamos consumiendo y consumiendo. Y si pasan meses y el cuerpo queda ahí, le haga olor a podrido, etcétera, etcétera, hasta que queda el esqueleto. Y todo se pudrió. ¿Por qué? Porque hay una descomposición. Ese es el proceso de los gusanos. El gusano de ellos no muere. ¿Qué significa? Que el castigo va a ser terrible. No va a ser como una muerte natural que se va descomponiendo. Va a ser una muerte espiritual, totalmente diferente. Y muchos dicen, no, porque en el infierno va a haber gusanos que nos van a comer vivos y vamos a tener carne viva. Eso no tiene base bíblica. Y este es un versículo mal interpretado. ¿Por qué? Porque lo que nos va a consumir, y yo digo nos va a consumir para que entendamos, pero esperemos que no, por fe no, pero todo aquel que caiga en el lago de fuego y azufre, el que va a consumir al alma va a ser las llamas, el fuego, que va a ser como un gusano cuando consume el cuerpo que está muerto. Entonces, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, claramente Yahweh determina en Apocalipsis el juicio del gran trono blanco con respecto a todas las almas. Dice que los libros serán abiertos. El libro de las obras, el libro de las palabras, el libro de la vida será abierto. Todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego y azufre. No en un infierno. En el lago de fuego y azufre. La segunda muerte. Pero antes de la muerte de las almas de Satanás y los ángeles caídos, tiene que haber un juicio. Por eso, cuando en la iglesia nos enseñaron, todo aquel que muere sin Cristo se va a un infierno, y todo aquel que muere en Cristo se va al cielo. ¿Dónde está el juicio? Si un alma fue pecadora, un alma hizo lo malo delante del hombre en la tierra y ya va a un lugar de castigo eterno, tiene que haber un juicio antes. ¿Para qué está entonces el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20? Hay algo que no encierra ahí. ¿Por qué? Porque realmente la Escritura nunca enseñó eso. Apocalipsis 19:20 dice, Satanás que engañaba al mundo entero. Y ese siempre fue el propósito de Satanás desde el principio. Y va a hacerlo hasta que Yahshua regrese. Satanás que engañaba al mundo entero fue lanzado al lago de fuego y azufre. No fue lanzado a un infierno. No hay ni un versículo que diga y fue al infierno, porque no existe. Fue al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados. Y la versión dice española, día y noche. Ahora, ¿hay día y noche en el lago de fuego y azufre? No, porque es un lugar espiritual. La Iglesia Católica manipuló esas traducciones y será el tormento de los siglos, de los siglos, de los siglos. ¿Hay siglos en el lago de fuego y azufre? No, porque es un lugar espiritual donde no hay un tiempo físico. Entonces, la Iglesia Católica manipuló los versículos para que creamos que el castigo es eterno. Y no es así, porque es muerte segunda. El lago de fuego y azufre es muerte segunda. Es muerte. Está la muerte física, donde nos descomponemos, volvemos al polvo, el alma al Seol, el espíritu con el Padre. Y la muerte segunda es la destrucción de las almas por un fuego espiritual, donde no hay tiempo, donde no hay día ni de noche. Y no es eterno. ¿Por qué? ¿Por qué no es eterno el castigo? Porque luego Yahweh hará todo nuevo. Cielo y nuevo, tierra nueva.
La tierra vieja pasó, ya no existirá el Seol, ya no existirá el lago de fuego y azufre, ya no existirá lo que conocemos, porque toda la palabra de Yahweh se cumplirá. Y lamentablemente, todas estas falsas doctrinas han dañado mucho al pueblo de Yahweh. Apocalipsis 20:14 dice, porque la muerte y el Hades también serán lanzados en el lago de fuego y azufre. La muerte es un espíritu que se ha encargado desde el principio de la creación. ¿Para qué? Para poder envejecer al hombre, a la humanidad y llegar a la muerte. Primer muerte, consecuencia del pecado y de la desobediencia a Yahweh. Esa es la muerte, ya no habrá muerte. Y el Hades se refiere al Seol. No va a haber más lugar de muertos. Si no hay muerte, no hay más lugar de los muertos. Eso será destruido en el lago de fuego y azufre. Entonces, para terminar, quiero leerles Apocalipsis 20. Vamos a leer ahí Apocalipsis 20. Vamos a leer versículo 15. Vamos a leer este versículo. Una vez que Yahweh juzgó a toda alma, que la muerte y el Hades se entregaron los muertos, que fueron abiertos los libros, que se juzgó cada uno según sus obras. Ahora, toda alma que va a ser juzgada en el gran trono blanco de Yahweh son aquellos que no han sido lavados con la sangre del Cordero. Porque los que tienen la sangre del Mesías ya no hay condenación. No seremos pasados por el juicio del gran trono blanco aquellos que tienen al Mesías, que han nacido de nuevo, que han aceptado el Espíritu de Yahweh. Pero todas las almas que murieron sin la sangre de nuestro amado Salvador, ellos tendrán que pasar el juicio. Y dice, versículo 14, y la muerte y el Seol fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque ya no van a servir más en los últimos tiempos. Después del gran juicio de Yahweh, gran trono, ya no existirá más la muerte y el Seol, ya no servirán más. Y dice, y la muerte y el Seol fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces la muerte segunda es el lago de fuego azufre, que es la destrucción. No es un infierno y tampoco es eterno. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Y qué representa el libro de la vida? Todo aquel que está su nombre con la sangre del Cordero. Todo el que tiene la sangre de Yahshua está inscrito en el libro de la vida. Entonces, para poder cerrar este mensaje, el infierno, como nos han enseñado, no existe. Toda alma que muere se va al Seol, al lugar de los muertos, donde no hay memoria, no hay sabiduría, no hay conciencia, no hay alabanza a Yahweh, solo duermen. Y dentro del Seol están los lugares del justo y de los injustos. Los justos son todos los que murieron con Yahweh en el antiguo pacto y con Yahshua en el nuevo pacto. Desde Adán hasta que venga el Mesías en las nubes. Y dentro del Seol hay un lugar espiritual que se llama cárceles espirituales, donde están los ángeles caídos que pecaron en el tiempo de Noé, que también serán juzgados juntamente con los injustos en la segunda resurrección, cuando Yahweh determine el gran trono blanco, el juicio final.
cuando los libros sean abiertos y el Seol entregue a sus muertos. Pero los justos serán resucitados en la segunda venida del Mesías. Como dice Pablo en Tesalonicenses, los muertos en Yahshua resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos juntamente levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con nuestro amado Yahshua. Entonces entendemos que hay un Seol, entendemos que hay dos resurrecciones, para vida eterna y para condenación. Y entendemos que todo aquel que es para condenación le espera un lago de fuego y azufre, que en el griego se le conoce como Gena, y que no es un infierno, y que toda alma que caiga en ese lugar será destruida. Ángel caído, Satanás, la muerte, el Hades, el falso profeta, la bestia, todo será destruido. ¿Hasta qué? Hasta que Apocalipsis lo declaran bien, 21 y 22, cielo nuevo y tierra nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que sucederá? El infierno, como sabemos, no existe, pero sabemos que hay fuego, que es el lago de fuego y azufre. Cuando Yahweh determine el juicio y todas las almas caigan en el lago de fuego y azufre, Satanás, la muerte, el Hades, el anticristo, falso profeta, todo se cumpla. Todos los que han sido salvos por medio del Hijo de Yahweh, de Yahshua, estaremos en el reino del Padre, y dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Todo lo demás ya no existirá más. No existirá Seol, no existirá agua de fuego y azufre, no existirá más esta tierra. Va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo. Y dice que la nueva Jerusalén descenderá del tercer cielo. ¿Dónde estarán los que fueron salvos por medio de Yahshua? Con Yahweh, con Él, en el tercer cielo. Y descenderá la nueva Jerusalén a una tierra nueva. Entonces, todo lo que sucedió, lo que pasó, todo lo que no fue salvo por medio del Hijo de Yahweh, fue destruido en el lago de fuego y azufre. Entonces, hasta acá el mensaje de esta noche, y espero que haya sido de bendición y se haya entendido el tema del infierno. Damos gracias al Padre entonces, y vuelvo a decir, a aquellos que no han podido escuchar el mensaje de la muerte, yo les recomiendo que escuchen primero ese mensaje y después estudien este, porque así lo van a poder entender. Así que lamentablemente mucha gente cree mal estos temas tan importantes, y saber que no hay que tener miedo a la muerte y que solo Yahshua es el único camino, verdad y vida. Camino al Padre, verdad de este mundo y la vida eterna. En Él tenemos salvación, perdón de pecados, reconciliación con nuestro Padre. Y entender que toda alma que muere, nuestros familiares, todo ser humano que murió, gente que ha hecho mucho daño a la humanidad, gente que ha sido muy buena y ha muerto de una manera inocente, de una manera terrible, todos están durmiendo, aún los siervos de Yahweh, que están esperando, y muchos están esperando la segunda venida de nuestro amado Yahshua. Por eso yo siempre digo que todos estemos atentos, erguido nuestro rostro, nuestra cabeza, esperando la redención de nuestras almas. ¿Por qué? Porque es lo más importante que tenemos que tener como hijos de Yahweh, como creyentes. Porque cuando Yahshua regrese, ya el mundo cambiará. Luego vendrá su ira, vendrá la ira de Yahweh y todo será destruido y consumido. Y muchos dirán, ay, pero ¿por qué? ¿Que el que no tiene a Cristo se pierde? ¿El que no tiene al Hijo de Yahweh se pierde? Claro, porque es el único que trajo salvación. No hay salvación fuera de Él.
No hay verdad fuera de Él. No hay camino verdadero fuera de Él. Por eso es importante predicar el Evangelio. Por eso es importante que el ser humano entienda que si no tiene la paga de pecado, derramamiento de sangre divina, le espera la condenación y le espera el lago de fuego y azufre. Así que, amados, que Yahweh les bendiga. Damos gracias al Padre. Él es bueno. Me ha costado realmente arrancar el mensaje, pero bueno, ha sido de bendición. Gracias por siempre estar apoyando el ministerio. Y bueno, como siempre, cuando tengan alguna duda o pregunta, se contactan conmigo. Así que mañana estaremos con la escuela. Tenemos la escuela Zoom, 21 horas, como todos los miércoles. Estaremos también ahí con los hermanos. El jueves vamos a tener un tiempo también, reunión del ministerio a través de Zoom. Y el viernes estaremos ya con el tercer mensaje de esta serie de estudio, que vamos a ver el cielo. Y ahí ya terminaríamos con esta serie de estudio sobre la muerte, el infierno y el cielo. Entonces en el cielo, ahí cuando lleguemos a ese mensaje, voy a estar explicando por qué no hay nadie en el cielo y solo 3 personas que Yahweh determinó han experimentado en sí la transformación han vivido el ser glorificados, como Enoc, que caminó con Yahweh, con Elías y con Moisés. Así que eso lo voy a estar explicando el viernes con ese estudio. Y el sábado vamos a tener un gran mensaje, que va a ser un mensaje muy duro, pero muy necesario, que es el yugo desigual. Que este mensaje es para los matrimonios, para muchas personas que muchos están sirviendo a Yahweh y que por causa de servir a Yahweh están teniendo problemas con sus matrimonios, con sus esposos, con sus esposas, y que también muchos no entienden cuál es realmente el punto del yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? ¿Qué sucede con el yugo desigual? Y si vivimos con un yugo desigual, ¿qué es lo que puede pasar con nuestras vidas? Bueno, todo eso lo vamos a estar ministrando de parte del Padre el sábado. Así que, amados, gracias a todos, que Yahweh les bendiga y nos vemos en un próximo mensaje. Buenas noches. Shalom.